Mi mayor problema, mi mayor desafío, mi mayor reto antes de yo ser cristiano era problemas de ira. Fue mi mayor problema. Yo era una persona que tenía tanto odio con la vida, tenía tanto odio con Dios, tenía tanto odio con mis padres, que no me importaba morir. No tenía miedo a la muerte. Y ese fue mi mayor problema, la ira. Hoy día, cuando cuento de estas cosas, la gente me pregunta, pastor, entonces ya usted no sufre de ira. Y digo, sí, está ahí. Porque Dios no te quita los problemas, Dios no te quita las crisis, Dios no te quita las debilidades. Él te hace fuerte por encima de todas ellas. Hello. Y te da dominio propio. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, de la ira. Y cómo Dios ha otorgado a mi vida dominio propio sobre este tema que muchos de nosotros sufrimos. Algunos sufren de ira explosiva y otros sufren de ira implosiva. Y ya le voy a explicar más adelante de qué se trata esto. Porque hay gente que son pasivos agresivos. Hay gente que no alzan la voz, hay gente que no grita, hay gente que no golpea en la mesa, pero son agresivos en su personalidad y en su forma tan hiriente. Y el mundo está diseñado para hacerte explotar, ya sea por dentro o por fuera. ¿Hay alguien aquí hoy? Y precisamente como mi mayor problema en el pasado fue la ira, y te hablo como algo que evidentemente forma parte del pasado, hoy día es muy difícil. Sí me enojo, claro que sí, me enojo y no es pecado enojarse, porque hay personas que piensan que es pecado enojarse, que si te enojas no eres cristiano o no eres cristiana. No. Y ya le voy a contar un poco cómo Jesús se enojaba y cómo Jesús explotaba en enojo, porque hay una ira santa, hay un enojo santo que va en contra de las injusticias. Cuando ya una persona tiene un problema de ira como yo lo tenía, era una persona que explotaba y la explosión era mucho más grande que el problema. Y todos los días vamos a ser provocados y confrontados con nuestras debilidades, con aquello que el enemigo quiere tratar de recordarnos todos los días. El día viernes yo salía para México y me iba junto con mi esposa, íbamos para México. Y me pasó lo mismo que me pasó en Panamá, les conté lo que sucedió en Panamá y me sucedió lo mismo. Yo dije, bueno, esta visa la voy a reprender, porque tengo una visa Schengen de Países Bajos que al parecer ya como que no funciona nada esa visa. Te dicen por todos lados que sí funciona para entrar a algunos países y al final de cuentas no funciona nada. Y yo con mis pasajes comprados habíamos escrito a la embajada mexicana. La embajada mexicana nos envió un correo, yo le mandamos la foto de la visa, ellos nos enviaron un correo diciendo que sí, que esa visa es permitida. Cuando estoy en el counter me pasa de nuevo lo mismo, o sea, te puedes imaginar otra vez lo mismo y me dicen, usted no puede viajar con esa visa. Y yo, había un señor de color verde dentro de mí que me decía, déjame salir. Y le decía, no, quédate ahí. Y empiezo yo a tener una discusión educada con la supervisora de la aerolínea. Y le digo, mira, me dijiste lo mismo la vez pasada cuando iba a Panamá. Yo no, sí, claro que sí, me dijiste lo mismo. Tengo fotos y videos porque te grabé. Me dijiste lo mismo y pude viajar y pude entrar sin problema. Ahora me estás diciendo otra vez lo mismo. Lo que pasa es que las aerolíneas se cubren mucho porque las multan. Entonces ellos prefieren decirte que no puedes viajar, aunque sí puedas viajar. Entonces, ese día pues yo dije, bueno, no voy a seguir discutiendo contigo. Congélame los pasajes. Imagínate, tenía que llegar el viernes a México, congélame los pasajes y nos devolvemos, mi esposo y yo,
con las maletas para la casa y le digo a mi esposa, vamos para la embajada. Me hicieron una pregunta en México cuando contaba el testimonio y me decían, ¿cómo sabes cuando es Dios que te está cerrando las puertas? ¿Y cómo sabes cuando tienes que insistir? Le dije, tú vas a hacer todo lo que esté a tu alcance para que el milagro ocurra. Todo lo que esté a tu alcance para que el milagro ocurra. Los milagros no se esperan. Los milagros se provocan. Y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Yo me fui a la embajada, no tenía cita, no tenía nada, me fui a la embajada de México. Y ahí, buenas, llegué yo. ¿Tiene cita? Sí. Del reino de los cielos tengo mi cita. Y necesito que me escuche, le explico a la persona el caso y me dice, mira, muy amable la persona que nos recibió ahí, la recepción. Y a las 9:30 de la mañana, porque viajamos a las 6, a las 9:30 de la mañana yo estaba en la embajada. Eran las 3:30 de la tarde, todavía seguíamos ahí sentados. Sin comer nada, sin tomar agua. Y lo peor de todo, sin tomar café. Porque sin café es imposible agradar a Dios. Y estábamos allí y mi esposa me recuerda que hace muchos años prediqué en una iglesia en México, donde la pastora, esto no lo puedo decir en el segundo servicio porque es transmitido, así que siéntase privilegiados de que esta parte de la historia usted la va a saber. Ella es familia del presidente de México, la pastora. Y yo recuerdo que cuando fuimos a entrar a México, ella mandó a migración una carta para que yo no tuviera problema para entrar. O sea, yo entré ahí como que si fuera familia del presidente en aquella ocasión. Y ella me dice, llámala. Yo la llamé y le dije, pastora, mire, me está pasando esto. Tranquilo, pastor, que mi hermana está en Cancillería. Y me llamó la hermana, pastor, cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó? Mire, me pasó esto. No se preocupe, voy a llamar al embajador ahora mismo. Eso fue como a las 11 de la mañana. Pues el embajador no contestaba el teléfono. Yo le decía al de seguridad, amigo, vaya y dígale al señor embajador que lo está llamando de Cancillería de México, que atienda el teléfono. Y el hombre, al final de cuentas, era las 3:30. Imagínense, yo tenía una migraña. Si lo que sufren de migraña saben lo que es esto. Yo tenía una migraña que me estaba explotando. De hecho, las venas se me estaban brotando. Y como no tengo cabello, se me notan más. Y dije, ¿sabes qué? Le dije a mi esposa, vámonos. Les confieso, me rendí. Soy humano, me rendí. Y le dije a mi esposa, vámonos. Ya, al cabo que ni quería ir. Y le dije a mi esposa, vámonos, ya, estoy cansado, tengo hambre, tengo dolor de cabeza y no he tomado café. Es peligroso, un hombre que no ha tomado café en todo el día. Ahí sí la ira puede ser. Lo cierto es que cuando salimos no está el seguridad. No vemos a nadie. Y digo, bueno, no quiero irme sin dejar saber que me fui. Y veo, la puerta hacia la embajada está abierta. Yo voy a entrar. No vaya a ser que vea al embajador. Le dije, señor embajador. Y entro. Y de repente me ve una señora que está allí, que trabaja en la embajada. ¿Qué hace usted aquí? Yo, no, es que usted no puede entrar. No, lo que pasa es, sálgase. Cálmese. No, usted no puede estar aquí. ¿Cómo entró usted? Estaba la puerta abierta. Y no está el oficial ahí afuera. Él no tuvo que abandonar su puesto. No es culpa mía. Y le digo a ella, señora, usted está como un poco alterada. Tiene que calmarse. Yo no estoy alterada. Y yo, mire, usted está alterada, me está alzando la voz. Yo no he tomado café. Le agradezco que baje la voz y no me hable de esa forma. Y le digo a mi esposa, vámonos. Y salimos. Cuando llegamos a la casa, me llama la directora de Cancillería. Pastor, el embajador salió a buscarlo y no lo vio. Llámelo de nuevo, dígale que me espere, que en 5 minutos yo llego. O sea, imagínese el caos. Yo me fui en la moto, porque mi esposa misma me dice, vete en la moto porque si no, no vas a llegar. Se recuerda que cuando fui a la embajada de Guatemala, en la moto me caí y me rompí 3 costillas. Y dije, bueno, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y me fui en la moto. Imagínense, yo trato de viajar lo más relax posible con una t-shirtcita, cargaba unos pantalones rotos, una t-shirt que se me veían los tatuajes, y así fui a ver al embajador. Y entro y me recibe el embajador. El embajador, ¿qué? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Yo le he hecho el cuento, él me miraba los pantalones rotos. ¿No será que el avión estaba lleno y no te dejaron montarte? Yo, no, porque yo viajo en primera clase. Sí, porque ya me estaba queroseando el embajador y hay que. El punto es que el hombre agarró, me revisó los papeles, siendo diligentes, nuestras asistentes se pusieron rápido y ellos me trajeron todos los papeles como si yo fuera a tener una cita para. Y efectivamente me pidió los documentos. En la diligencia está la bendición, en ser diligentes está la recompensa. Y aquí están los documentos. Y había ido al banco ese mismo día mientras estábamos en la espera, como al mediodía fui al banco, pedí mis estados de cuenta, la carta bancaria y aquí está todo, mire, está. No, ok, tienes todo listo. Vamos para que la persona encargada de procesar la visa te la haga. Y sale una señora. Cuando ella me ve con el embajador, se puso nerviosa. Y, sí, ya, el señor Carlos y yo nos vimos hace un ratico. Y yo le dije, sí, no pasa nada, le dije, todo está bien. Porque ella quizás pensó en su mente que yo le dije al embajador, esa mujer me gritó. La verdad, no le dije nada. Estaba muy nerviosa, el embajador se fue, me dejó con ella. Venga, yo le digo yo a ella. Y ahí pensé y dije, aquí voy a ser el cristiano que realmente soy. Y le dije, mire, doña, yo le quiero pedir perdón. Yo le quiero pedir perdón porque yo no debía entrar y yo entré a pesar de que no sabía lo que yo estaba haciendo, así que yo le pido perdón porque probablemente lo que yo hice la hizo alterar. No se preocupe, no pasa nada, lo que pasa es que hay cámaras. Y no, sí, yo entiendo. Quiso darme 1000 explicaciones, pero yo sí, tranquila, perdóneme, de verdad perdóneme porque no fue mi intención. Y yo estaba con una gorrita y ella me dice, sí, lo que pasa es que usted anda con su gorrita, pero yo sé que usted es el pastor Carlos León. Y yo veo sus videos mucho en las redes sociales y yo sé la historia, cómo usted llegó al país y se sabía la historia más que yo de mi vida. Y yo dije, ¿y por qué entonces tú me trataste así? Yo le quería contar esta historia porque fue tan traumático ese día para nosotros. Y bueno, fue al extremo traumático porque ella podía darme la visa ese mismo día. De hecho, fue la instrucción de Cancillería. Y yo tenía que viajar porque tenía que estar el domingo en México. Y ella me dijo, el lunes venga a retirar la visa temprano. Y todavía el Señor procesándome allí. Fui el lunes a las 8 de la mañana, ya tenía que estar a las 9 en el aeropuerto, imagínense. Le dije a mi esposa, vete tú adelante, ve haciendo el check-in, mientras yo cojo la visa. 8:20, 8:30, 8:40, 8:45, ya no había llegado. Y el hombre me decía, ay, qué raro, ya siempre llega a las 8. Sí, es que se trata de mí. Y entonces le digo, mira, pero vamos a hacer una cosa, llámala, pregúntale dónde está mi pasaporte y tú me lo entregas. Bueno. Llama a la mujer. Es que está bajo llave y yo tengo la llave. Al final de cuentas llegó, me dieron mi visa y salí corriendo. ¿Por qué te cuento esta historia? Primero porque me pasó reciente. Y segundo porque muchas veces aquello que tanto te saca del propósito y del plan de Dios va a estar ahí para siempre. Dios no te lo va a quitar, sino que vas a aprender a canalizar una energía llamada ira bajo la dirección correcta y bajo el propósito correcto. Porque ¿sabes qué? Grandes hombres de la historia lograron hacer cosas fundamentadas en una emoción llamada ira. Podemos ver a Martin Luther King como hizo una gran revolución enojado con la injusticia de la raza y cómo se levantó y marcó la historia de una nación.
Entonces aquí es donde usted y yo tenemos que aprender a manejar bajo el dominio propio. En ninguna parte de la Biblia dice que usted más nunca va a sufrir de enojo. En ninguna parte de la Biblia dice que usted más nunca va a sufrir ira. Lo que dice es que no debes darle rienda suelta. Darle rienda suelta es cuando tú agarras un caballo salvaje y le quitas la rienda y se desboca el caballo. Pero mientras tú tengas al caballo sometido, por más salvaje que sea, tú lo tienes dominado. Y fue lo que Jesús nos dijo: yo te voy a dar, te doy el dominio propio. Ahora ejercita el dominio propio para que esa emoción que tienes dentro de ti, que es tóxica, la puedes cambiar de una energía negativa a que sea positiva y provechosa y pueda traer frutos a tu vida. Alguien tiene que decir un amén a eso. La ira depende de cómo se utilice. Puede ser una emoción generadora de energía positiva o una emoción tóxica. Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿sí o no? Y Dios se enoja. Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios se enoja, es decir, que el enojo es una emoción divina. Es una emoción que forma parte de la personalidad de Dios. Dios se enoja. ¿Se enoja con qué? Se enoja con el pecado, se enoja con la idolatría, se enoja con la aberración. Hay un enojo que es santo. Es el enojo que no te va a matar ni que te va a dañar, sino que va a provocar una justicia divina cuando tú lo dominas, lo controlas y lo manejas de la forma correcta. Porque ahí podemos ver a un David que fue ante Goliat con enojo y lo destruyó, pero el mismo David ante el rey Saúl, que lo podía asesinar, se mantuvo, se controló, tuvo dominio propio. Él se enojó porque Goliat había ofendido al pueblo de Israel. Él se enojó porque había un gigante que estaba burlándose del ejército de Israel. Y tomó la motivación más idónea para David cuando se escuchó que el que peleara contra Goliat y ganara le iban a dar la hija del rey. Él dijo: yo mismo soy. Muy motivado fue a pelear. Mató a el gigante Goliat con enojo. Pero su enojo lo controló frente al rey Saúl mientras estaba dormido, cuando entró a su recámara para asesinarlo. Y sacó la espada y dijo: no voy a tocar al ungido de Dios. Guardó su espada y se fue. Eso se llama dominio propio. Diga conmigo: dominio propio. Por eso el enojo es una emoción normal. Es una emoción incluso saludable y natural, mientras que mal dirigido conduce a la violencia. Y esto es una conducta tóxica y patológica. El enojo es forma de expresar la frustración, pero tienes que saber cómo hacerlo. Porque la necesidad que no se expresa no se suple. Y en las familias, en los matrimonios, en los equipos de trabajo de las organizaciones, muchas veces pensamos y decimos dentro de nosotros: es que fulano debería saber lo que yo necesito. No, aquí nadie es adivino, porque la adivinación es del diablo. Usted tiene que expresar su necesidad, pero de la forma correcta. Aunque usted esté enojado, aunque usted esté enojada, se debe expresar de la forma correcta. Pero siempre, siempre, siempre tienes que expresar tu necesidad. Incluso sexual para los matrimonios. Los solteros, tápense los oídos, por favor. No, pero es que él debería saber lo que a mí me gusta. No, porque ella debería saber lo que... No, dígalo. ¿Qué le gusta? Porque en una relación matrimonial todo se basa en la comunicación efectiva. Y la comunicación está en la palabra de Dios. Por eso se llama la palabra de Dios. No se llaman los hechos de Dios, sino la palabra. Y dice que la fe viene por él. Comunicación. ¿Cuántos hemos tenido que decir tantas veces en nuestra vida: ay, se me fue la mano con lo que dije? No levante su mano. ¿Cuántas veces decimos: ay, es que exploté con la persona equivocada? Yo pienso que esta señora tuvo que decir eso.
Lo que dije ahora yo no tengo cómo recogerlo. Porque las palabras son como el agua. Después que las tiras, no hay forma de recogerlas. Por eso no hay nada más peligroso que en medio de una alteración, en medio de un enojo, usted quiere arreglar las cosas. Tiene que esperar que se calme, porque las emociones descontroladas te harán decir cosas de las cuales después te vas a arrepentir. Hay formas de expresar el enojo. Hay dos formas. La primera es nivel encendido. Aquí es cuando explotan. El nivel encendido son, mira, cuando agarran y rompen, tiran, gritan, dicen, estrellan puertas, rompen puertas, estrellan celulares, rompen vasos. Cualquier parecido con la realidad es mera casualidad. Ese es el nivel encendido. Esta gente que no tienen una emoción controlada, sino que esta emoción los controla a ellos. Y el segundo nivel es el nivel apagado. En este nivel apagado retiene la ira. Y aquí es donde yo hablo de la implosión. La explosión es todo lo que se manifiesta hacia afuera. Y la implosión es todo lo que se manifiesta hacia adentro. Y cuando usted tiene una emoción tóxica guardada por muchos años, eso puede terminar incluso hasta en un cáncer. Las migrañas, fíjese, yo estaba enojado ese día. ¿Y cómo terminé ese día? Con mucha migraña. Con migraña, ¿por qué? Yo dominando, controlando. Yo le decía a mi esposa, esto no puede ser posible, pero sí, yo sé que mi esposa me decía, mi amor, todo, siempre mi esposa tan linda, ella siempre trayendo calma, paz y tranquilidad. Y me decía, tranquilo, que todo esto obra para bien. Yo lo sé, yo predico de eso. Pero ahora mismo estoy enojado, déjame disfrutar mi enojo. Yo sé que hay un plan de esto, yo sé que hay algo que Dios va a hacer, yo lo sé. Eso yo lo tengo clarísimo, pero estoy molesto. Pero estoy enojado. Ahora, no le voy a dar rienda suelta a mi enojo. No le voy a dar rienda suelta a esa emoción tóxica. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para que no explotemos hacia afuera, pero tampoco explotemos hacia adentro? La correcta relación con Dios te ayudará a regular cualquier emoción. Una correcta relación con Dios te ayudará a regular cualquier emoción. Dice que Él te libra de la ansiedad, que te libra de la angustia, que te libera del temor, que te consuela en medio de la tristeza. Ahí tienes la solución. Los psicólogos son importantísimos, son muy necesarios, pero la psicología no llega a donde Dios llega. Porque hay situaciones tan profundas en el ser que la psicología no puede llegar. Solo Dios. Y por eso usted ve que hay personas que pueden durar años en terapia. Y su problema no se soluciona. ¿Por qué? Porque ese problema solo se solucionará a través del Espíritu Santo. Se solucionará a través de Dios. ¿Se entiende lo que digo, iglesia? Que bueno, pero los veo muy calladitos. Creo que están asimilando, ¿verdad? ¿Vamos bien con el mensaje? A poner un aplauso al Señor por eso. Por eso la frustración es un arma peligrosa cuando usted quiere agradar a Dios y quiere cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. La frustración es el arma que Satanás va a utilizar para hacerte desistir. Yo me frustré y yo agarré y dije, ¿sabes qué, mi amor? Me rindo, ya, vámonos, ya. He esperado demasiado. Y el momento en que me retiré de la embajada, el embajador salió a buscarme. Y yo dije, yo predico de esto, yo enseño de esto. ¿Por qué me pasó? Porque seguimos siendo humanos. En el minuto de mayor frustración, ahí es donde Dios hará el milagro. En el momento cuando sientes que ya todo está perdido, ahí es cuando Dios entra en escena. En el momento cuando ya se te acabaron las fuerzas, es donde Dios dice, se te acabaron las fuerzas, ahora entro yo. Porque donde se acaban las fuerzas del hombre, ahí comienzan las de Dios. Ahí comienzan las de Dios. Y mientras más frustrado y más frustrada estés, tu respuesta vendrá de una frustración.
Cuando Dios le dijo a Abraham que él tendría un hijo, Abraham desde su frustración dijo: ¿y cómo? Estúpido, no te pregunté, ni te dije que cómo lo iba a hacer, te dije que lo ibas a tener. Y tu fe tiene que ser tan grande. Pero imagínense, Abraham no creyó porque respondió desde la frustración y luego fue nombrado el padre de la fe. Porque de no creer en un milagro, Dios le entrega el milagro. Y después que Dios le entrega el milagro, Dios le dice: entrégame el milagro. No te enojes cuando Dios te pida que le devuelvas el milagro que Él te dio. ¿Y qué hizo Abraham? Tranquilo. Don't worry, be happy. Y fue y a pie de montaña declaró. Le dijo a los obreros, le dijo: quédense aquí, porque el niño y yo, el milagro era Isaac, el hijo que Dios le prometió que él pensaba que no podía tener. Y luego que el niño nace y crece y es un adolescente, Dios le dice: sacrifícame a tu hijo. ¿Y para qué me lo diste? Así, esos juegos no me gustan. Pero la fe de Abraham era tan grande que declaró a pie de montaña antes de subir al sacrificio: el niño y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Habló en plural. Él declaró la palabra, dijo: aunque Dios me lo está pidiendo, yo lo voy, pero Dios va a hacer algo, Dios lo va a resucitar, Dios va a hacer un milagro sobrenatural, porque yo regresaré con mi milagro. La frustración le abre la puerta al milagro. Escúchame, Dios, antes de traer una bendición a tu vida, traerá una frustración. Dios, antes de traer una bendición a tu vida, traerá una frustración. Es el patrón bíblico. Si nada más tiene que leer la Biblia y se dará cuenta que son los patrones bíblicos. Antes de una bendición, tú te frustras al máximo. Y te enojas y te vas de la embajada. Y el embajador salió a buscarme y yo no estaba. ¿Por qué? Me frustré y me rendí. Me fui. Y normalmente y estadísticamente nos rendimos segundos antes de Dios hacer el milagro. ¿Hay alguien aquí? Nos rendimos segundos antes de que Dios haga el milagro. A mayor frustración, mayor agresión. Por eso, cuando tú entiendes que la frustración que estás viviendo va a abrir el milagro, tú te mantienes sereno, te mantienes tranquila. Y dices: tranquilo, tranquila, algo va a suceder, algo va a pasar. Y yo lo sabía en mi interior, pero yo no debí moverme de la embajada. Yo sabía. El problema de la embajada es que no tenían café. Porque si ellos hubieran tenido café, yo amanezco ahí. Ni agua tenían, nada. Pero con café yo aguanto. Pero sin café, imposible. Pero me rendí, me fui enojado, frustrado. Y probablemente esta señora, no la culpo porque probablemente yo hubiera reaccionado igual o peor. Y ella a lo mejor tuvo un mal día, peor que el mío, y por eso reaccionó de esta forma. Y yo sencillamente, eso aportó. Porque tú dices: pero si ella me hubiera hablado bien, yo probablemente me hubiera quedado unos minutos más. Pero es que tus decisiones no tienen que estar fundamentadas en tu entorno. Tus decisiones tienen que estar fundamentadas en tu interior, en tu relación con Dios, en lo que el Espíritu Santo te diga. Y muchas veces Dios te dice: quédate, cállate, no te muevas. Y tú arranca, grita y te mueves. Hello. Hay 3 tipos de personas dominadas por la ira. Número 1, las competitivas. Las personas competitivas, cuando se enojan, se vuelven más competitivos. Su objetivo no es lograr el objetivo, su objetivo es ganarle al otro. Y poder decirle: te gané. Eso produce una emoción tóxica como la ira, el enojo.
Por eso la Biblia es clara cuando dice que la blanda respuesta calma la ira. La Biblia es clara cuando dice al necio déjalo con su necedad, porque si no pasarás por necio también. Entonces la Biblia te enseña de la A a la Z que no tienes que competir con nadie. Y estamos viviendo en un mundo de competencia. Solamente tienes que abrir las redes sociales y decir, ay, yo estoy atrás, yo tengo que hacer algo, yo tengo que subir un video, yo tengo que hacer un history, yo tengo que hacer un reel, porque si no hago el reel. Vivimos en un mundo de competencia. En el síndrome, ¿cómo se llama el síndrome, Sara? ¿Cómo es el síndrome de miedo a perderme lo que está sucediendo? Algo así. Eso mismo. Claro que tengo miedo a perderme lo que está sucediendo y por eso estoy 24/7 en las redes sociales, 24. Y eso te lo produce una frustración. Cuando una persona está frustrada dice, no, espérate, yo necesito hacer algo. Tú no necesitas hacer algo, tú necesitas ser alguien. Por eso lo que haces no define lo que eres. Porque cuando tú eres quien debe ser, un hijo de Dios y una hija de Dios, no necesitas correr con la corriente del mundo. No necesitas. Yo he experimentado, y no tengo tiempo para contarte, pero he experimentado la justicia de Dios en mi vida. Cuando piensas que el enemigo ganó y lo que estaba para ti te lo quitó el enemigo, y tú nada más te sientas en palco a mirar cómo Dios actúa a favor de sus hijos, en justicia de sus hijos, porque la justicia de Dios está por encima de la injusticia del hombre. Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que decir aleluya. Las segundas personas dominadas por la ira son las que trabajan bajo estrés. Una persona bajo estrés es muy fácil ser dominada por la ira. Una persona que trabaja bajo estrés se convierte en una persona reactiva. Y una persona reactiva va a reaccionar bajo su emoción, sea por tristeza, sea por enojo, sea por depresión, por lo que sea. La reacción es una respuesta involuntaria de una emoción tóxica que domina al ser. Y estas personas que trabajan bajo estrés y que no logran dominar, por eso una de las cualidades de un líder es saber trabajar bajo presión. Un líder tiene que saber, porque cuando un líder sabe trabajar bajo presión, sabe tomar las decisiones correctas bajo crisis, bajo estrés, bajo presión. Y el tercer tipo de personas son los intolerantes. Y de ahí vengo yo. Yo me llamo Carlos Intolerante León. Bueno, me llamaba. Mi esposa me cambió el nombre a Carlos Paciencia León. Yo era intolerante. Una vez yo no tenía ni una gota de intolerancia, nada. Era sumamente intolerante. Yo había cosas que decían, no, eso no lo acepto, no, punto, no. Yo era inflexible. Cuando estudié neurociencia, fue que la neurociencia me ayudó a ser flexible. Y dije, mira, y la neurociencia, que es alma gemela de la Biblia, en la Biblia está la neurociencia de la A a la Z. Pacientemente esperé a Jehová. Hello. Por eso si una persona, no me pusiste, son intolerantes allí y ya lo dije. Gracias. Precisamente hablando de la intolerancia. Mire, si una persona ha sido maltratada en el pasado, esta persona a menudo desarrolla dureza interna. Yo le llamo los callos emocionales. ¿Te das cuenta cuando un zapato te lastima en una parte del pie y te forma un callo? Yo le llamo los callos emocionales. Esta persona desarrolla una dureza interna, es una muralla. No permite ni que sus emociones salgan o emociones buenas entren. Y puede que tenga los mismos sentimientos hacia los demás. Y les resulta totalmente difícil expresar. Cuando veas una persona que le cuesta expresar sus emociones, es una persona que desarrolló dureza interna por los maltratos del pasado. Una persona que no sabe. Mire, hay personas que yo les doy un abrazo y hacen así. Y yo dice, es una persona que tiene dureza interna. Algo pasó en su vida
en el pasado que le cuesta recibir afecto y peor aún, le cuesta expresar afecto. Por eso, la pregunta sería, ¿cómo podemos tener ira y enojo y no pecar? La Biblia nos habla de la ira santa, la ira de Jesús, y también hay muchos ejemplos en la Biblia de tantos momentos donde Jesús se enojó, donde Jesús habló fuerte a los discípulos, le llegó a decir generación incrédula, le llegó a decir a los discípulos, ahí está la puerta, si se quieren ir váyanse, le dijo a Pedro Satanás. Y hasta ahora ninguno de mis líderes yo les he dicho Satanás. Ganas no me faltan, pero no se lo he dicho. Pero fíjate lo que dice Juan en el capítulo 2, verso 13 en adelante. Jesús despeja, mira qué lindo lo pone la nueva versión. Dice, Jesús despeja el templo. Qué lindo suena. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo habían unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo, echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas estas cosas de aquí. No le dijo, por favor, ¿qué ustedes piensan si se retiran? Se los pido en el nombre mío. No. Saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces tus discípulos recordaron las profecías de las escrituras que dicen, el celo por la casa de Dios me consumirá. Lamentablemente, iglesia, y presta atención a esto, lamentablemente la imagen de Jesús en la mayoría de la gente y en la actualidad es la de un ser débil, porque confunde misericordia con debilidad. Creen que Jesús, y si tú le hablas un poco fuerte, y eso que eres cristiano. No, como cristiano te voy a hablar más fuerte todavía, porque al diablo se le habla como es, como diablo. Usted no va a reprender al diablo. Diablo, ¿qué tal si te vas y regresas luego? Please. Ya. Oh, así no se le habla al diablo. ¡Fuera! Vio que se estremeció. Así se estremece el diablo cuando escucha la voz de un santo y de una santa que le dicen, aquí está la autoridad de Dios, aquí está el Espíritu Santo y tú no entras en este lugar. That's it. Por eso su amor era tan perfecto como su justicia. El amor de Jesús era tan perfecto como su justicia. Su mansedumbre no era un sinónimo de inacción. Jesús era manso, pero no era inactivo. Jesús era un hombre de armas tomar. Jesús era un hombre que no se le quedaba callado a nadie. Jesús respondía a los fariseos y lo dejaba en ridículo. Ay, pero Jesús estaba predicando un mensaje duro. Los discípulos le dijeron, la gente se está yendo porque tu mensaje es muy fuerte, bájale 2. ¿Y qué le dijo Jesús? Se me largan ustedes también de aquí. Ahí está la puerta, váyanse. ¿Se quieren ir con ellos? Váyanse. Ay, pero tú no eres el Mesías. ¿Qué carácter tiene? Necesitas a Dios en tu corazón. Tú no puedes ser así. Es un error, iglesia. La gente cree que porque eres cristiano tienes que ser débil. La gente cree que porque eres cristiano tienes que permitir que todo el mundo te ofenda. Jesús dijo que coloquemos la mejilla. Te recuerdo, tienes 2 mejillas solamente. Te viven saqueando, te viven humillando y tú dices, es que somos cristianos. No, estúpidos es lo que son. Y me perdonan la palabra aprovechando del tema. Porque no podemos permitir que el enemigo haga contigo lo que él quiera y te haga creer que sinónimo de misericordia es debilidad. Y que la gente puede venir y hacer contigo lo que le dé la gana.
Entonces el enojo aquí es la parte crucial donde tienes tú que saber dirigirlo. Porque cuando mi esposa me hace enojar, que con todo y lo linda que es, confieso, yo la provoco. Yo no puedo tomar acciones contra mi esposa. ¿Sabes por qué? Porque sé que no es mi esposa la que quiere hacerme enojar, sino es el enemigo que quiere usar a mi esposa para que yo tome acciones contra ella. Por eso cuando mi esposa me hace enojar, yo voy y le digo al diablo: diablo cochino, diablo sucio, conmigo no. Y no señalo a mi esposa para que ella no piense que yo le estoy diciendo diablo a ella. ¿Qué cosas a Jesús lo enojaban? Ver lo santo en profano. Profanar lo santo. Eso molestaba a Jesús como usted no se imagina. Por eso, lo que hace una iglesia actual y moderna no son las luces, no es una pantalla, no es que el pastor se vista con tenis y con jury y gorra. No, eso no profana el altar. El altar se profana cuando tú desvías la adoración que le corresponde a Dios a otras cosas. Eso es profanar el altar. No es profano que un pastor ande en una Harley Davidson, en una moto. Eso no es profano. No, al contrario. Cuando voy en carretera, Dios me habla mucho. Y he hecho grandes predicaciones en la carretera. Lo profano nace del corazón y del espíritu que la persona tiene. Y eso enojaba mucho a Jesús. Por eso cuando Jesús entró al templo, dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Usted me ve a mí así, que parezco una persona bien, digo, lo soy bien moderno, me gusta lo moderno. Pero yo mis principios y mis valores no los vendo. No digo que soy perfecto, ojo, yo no soy perfecto y cometo errores, pero no son negociables mis valores. No son negociables mis principios, no son negociables mis creencias, mi fe no es negociable. Y mi esposa puede dar fe de eso. Yo no soy un hombre que me voy a vender al mejor postor. No. Y créeme que yo he estado rodeado de gente de influencia, como usted no se imagina. Y me pueden ofrecer lo que sea. Y yo, ¿sabes qué? Eso, gracias, te lo agradezco. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias por ofrecerme este negocio. Gracias por decirme cuántos millones me voy a ganar. Pero eso no es para mí. Gracias. Porque cuando tú estás enojado, mire, ¿qué hace un hombre que no tiene a Cristo en su corazón? Un hombre que no le importa nada. Su esposa peleó con él y él se fue de la casa esa noche a tomarse unos tragos. ¿Dónde puede terminar el hombre? ¿Usted sabe? No hay que darle muchas explicaciones. Porque está enojado. Pero el hombre que está enojado, que es de Dios, no se va a tomarse unos tragos. Se va al altar a orar. Decirle: Señor, ¿cómo hago con esta situación? Dime qué cosas debo hacer. Y puedes meter la pata una y otra vez, pero una cosa es meter la pata y otra cosa es caer en pecado. Hello. Por eso el enojo es una herramienta que Satanás utiliza y la Biblia habla tanto del enojo. Dice: airados, pero no pequéis. Lo dice el Salmo 97:10. Ustedes, los que aman al Señor, odian el mal. Mire cómo dice y cómo utiliza la palabra odio. Dice que los que aman a Dios odian el mal. Yo odio profundamente el mal. Yo odio profundamente al enemigo. Pero este odio no es un odio de justicia carnal. No. Sino de justicia divina. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. Alguien tiene que decir un amén a esta palabra. Alguien que tiene que decir: gracias, Señor, por protegerme. Gracias, Señor, por cuidarme. Gracias por rescatarme, Señor, de los perversos. Efesios 4:26, el verso más leído acerca de este tema, dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Mira cómo dice esta versión, me encanta. La versión reina con la que uno creció dice: airaos, pero no pequéis.
pero me encanta esta traducción porque él lo dice mucho más llano. Dice, no pequen al dejar que el enojo, ahí está la clave, cuando el enojo te controla. En ninguna parte de la Biblia dice que no vas a enojarte. En ninguna parte. Y luego dice, no permitan que el sol se ponga mientras ustedes siguen enojados. No deje, dice la versión Reina Valera, no dejen que el sol se ponga sobre vuestros ojos. ¿Qué quiere decir esto? Es fácil interpretarlo. Los casados entienden más este tema cuando duermen de espaldas porque están enojados y en la mañana como para que se vea la intención de que quiero decir buenos días. Pero no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Lo que quiere decir es que no dejes que pasen los días, resuelve ese conflicto. Pero resuélvelo contigo primero. Resuélvelo contigo primero. Porque si no, si quieres resolver, mire, cuando yo le pedí perdón a esta señora, fue de corazón, porque yo soy un experto en esto. En el tema del perdón, tengo una maestría en esto. Yo no tengo problema. De hecho, el día que me casé, una de las cosas que proveyó seguridad para mi esposa es que el día que me casé con ella le dije, siempre, siempre, siempre te voy a perdonar. Siempre. Y usted dice, ay, qué linda. No, sea sabio, yo me fui adelante. Yo me fui adelante. Porque si yo le digo a ella, siempre, siempre, siempre te voy a perdonar, ¿qué va a hacer ella conmigo? Lo mismo. Porque usted va a cosechar lo que usted siembre. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar. Cuando el enojo te controla, usted le dice al diablo, señor diablo, entre y haga lo que usted crea conveniente. Miren, las personas que han sufrido de enojo saben que en los momentos de enojo tu cerebro se apaga y tu corazón se enciende y comienzas a ser almático. En ese momento donde acelera y le pega el acelerador y dice, no importa. Y usted le da para allá. Después se agarra la cabeza y dice, ¿qué hice? Porque en el momento de enojo descontrolado, usted no piensa, no tiene la sabiduría de Dios. La única manera de lograrlo es ser dominado de tal manera por el Espíritu Santo que sea Dios obrando en mí. Termino con esto. 4 fuentes que producen la ira y el enojo. Los músicos pueden venir mientras termino. La primera fuente, la fuente del orgullo. Diga conmigo, orgullo. Cuando decimos, yo no estoy errado, yo estoy en lo correcto, yo tengo la razón, nunca me equivoco, los demás casi siempre lo hacen, ninguno hay mejor que yo, por eso no puedes hacer ninguna crítica sobre mí, porque yo siempre hago las cosas bien. Esta es la fuente del orgullo, la fuente que producirá el enojo. La segunda fuente, la fuente del egoísmo, está relacionada con el orgullo, al punto que es la actitud interna que produce la manifestación externa. El egoísmo lo único que hace es que te hace creer la mentira que tú te crees, la valida. Estaba en una conferencia este fin de semana y le decía a alguien algo que aprendí de un amigo. Estaba dándole un elogio a una persona y me dijo, hey, me lo voy a creer, me lo voy a creer. Le dije, no te lo creas. Es mejor que no te lo creas. Y estaba otro amigo a mi lado que le dijo, sí, porque cuando no te lo crees te mantendrás humilde. Mejor que no te lo creas. Así camino yo por la vida. A veces voy a lugares, a convenciones y me acerca mucha gente a saludarme, a decirme que me siguen por las redes, que admiran cómo yo predico, o que se quieren tomar una foto conmigo. Y es genuino, créeme, es genuino.
Yo no ando por la calle creyendo que la gente me conoce. Si no, no me enojara para que nadie me vea. Imagínense esa mujer decirme: usted es el pastor Carlos León. Yo sé, anda con su gorrita, pero yo sé que usted es el pastor Carlos León. Yo digo: wow, si yo hubiera explotado aquí, me hubiera tragado a esta señora, le hubiera dicho de todo. Lo pensé, pero no lo hice. Controlé mi enojo y mi frustración. ¿Qué hubiera dicho ella? Ah, y eso que es cristiano. Pero no se define a un hombre o una mujer por sus momentos emocionales. Tú no eres lo que tu emoción te dice que eres. Tú eres lo que Dios creó en el cielo y en la tierra, a imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien tiene que decir un amén a eso. Póngase de pie. La tercera fuente, la fuente del control. Una persona que sufre de ira y de enojo quiere controlarlo todo. Hace que quiera tener el poder en cada situación para ser la figura central. Es la necesidad que tiene de ser cubierta. Yo manejo las cosas. Cuando pierdo el control, entonces se molesta. Cuando una persona pierde el control de algo y se enoja y se molesta, es una fuente que lo domina, como la fuente del control. Y la última fuente, la fuente de la manipulación. Esta me lleva a desarrollar una falsa personalidad para lograr mi objetivo, fundamentado en esta fuente que produce el enojo, ya que la persona manipuladora siempre quiere ganar en sus deseos y mostrar una forma de humillar al otro en su victoria. Personas que manipulan generalmente, cuando no logran su objetivo, se enojan, se frustran. Por eso los heridos del pasado endurecen el corazón. La pregunta es: ¿cómo sanamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, reconoce que tienes un problema con el enojo y la ira. Ese es el primer paso. No puedes sanar lo que no reconoces. Número 2, tienes que ir ante Dios y arrepentirte. Arrepiéntete delante de Dios. Arrepiéntete ante Dios y dice: Señor, yo me arrepiento. A veces cuando he tenido explosiones, porque las he tenido, claro que sí, yo voy a la presencia de Dios y le digo: Señor, ayúdame a que esto no vuelva a pasar. Porque Jesús perdonó a la mujer y le dijo: ahora vete y no peques más. Y le dije: Señor, ayúdame a que esto no vuelva a pasar. Que esto me enseña que no lo hice bien, a que no respondí, no reaccioné correctamente. Y lo tercero es: reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano. A veces me he encontrado con gente que me ha hecho mucho daño, que son 101% culpables de las cosas que me hicieron. Y hoy les digo: ¿sabes qué? Perdóname, porque probablemente yo hice algo o dije algo que te llevó a que tú actuaras de esa forma. Yo te pido perdón. Buscar la reconciliación te llevará a un nivel espiritual muchísimo mayor. Los que fueron para el encuentro saben de esto. Regresamos de un encuentro con Dios ¿a qué? A reconciliar. Y todo dependiendo de, si no depende de ti, ya no puede ser nada. Hay gente que yo le pidió perdón y siguen en su posición. Y yo te pedí perdón, yo fui libre ya. Si tú quieres seguir encarcelado, encarcelada, pues ese es tu problema. Pero reconcíliate con tu hermano. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mire cómo Dios compara el perdón con la ofrenda. Dos cosas que para Dios son muy importantes. Para Dios es importante la ofrenda, pero más es importante el perdón. Porque no tiene sentido, iglesia, que usted venga aquí a adorar a Dios teniendo un problema con su hermano.
Dice la palabra que Dios no recibe esa adoración. Dice la palabra que Dios no recibe esa ofrenda. Por más que la gente ofrenda, diezma y adora a Dios, no pasa nada en su vida si usted no ha hecho estos 3 pasos. No funciona. Por eso hay gente que dice: yo diezmo y no pasa nada en mi vida económica. Es que tu vida económica depende de tu madurez emocional. Dice: ve y reconcíliate. Dice: deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces luego ven y presenta tu ofrenda. Fíjate, para Dios es importante que dice, no dice: bueno, deja tu ofrenda ahí, vete, reconcíliate con tu hermano y sigue con tu vida. No, ahora regresa y trae la ofrenda. Porque para Dios es importante, pero no recibe una ofrenda desde un corazón que no está sano. Ofrenda simplemente se convierte en una obediencia. Dios te va a bendecir por ser obediente, pero no vas a crecer si no sanas. Dios bendice la obediencia, pero solo se crece cuando tú sanas. Ningún servicio cristiano que hagas, ninguna ofrenda que entregues logrará tapar el problema no resuelto con tu hermano, lo cual es una acción prioritaria delante de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: repara los daños. Conviértete en un reparador y en una reparadora de corazones. Conviértete en esa persona que le dice al enojo y a la ira: detente. Es el momento de que el amor de Dios sobrepase cualquier emoción. Y el amor de Dios no es sinónimo de debilidad. El amor de Dios es firme. El amor de Dios pone límites. El amor de Dios te guía, te corrige. Claro, dice la Biblia que a quien Dios ama, Él corrige. Por eso hoy declaro sobre tu vida el amor de Dios que te libera de toda ira y de todo enojo, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?